El gran monarca en el Apocalipsis y la presencia de Cristo en su reino. O sea que ese será el momento histórico en el que se puede deducir de estos textos que se manifestará el gran monarca. Durante la gran tribulación, durante la persecución del anticristo. Fruto de esa iglesia perseguida, catacumbal, que habita en el desierto y que sufre muchos martirios en muchos de sus hijos. Pues en ese momento. ¿Cuál será la misión del gran monarca? Ese gran monarca, que ya anticipo, yo encuentro en el capítulo 12 del Apocalipsis y en el versículo 27 del capítulo 2, ese gran monarca actúa como senescal de Cristo, como vicario de Cristo, gobernando en su nombre. Porque el problema que podemos tener desde el punto de vista doctrinal por un decreto del que luego hablaremos es cómo es la presencia de Cristo en su reino. Eso lo matizaremos ahora. Relación del gran monarca con el reino, pues ya la hemos dicho, es el rey en el cual Cristo nuestro Señor delega para ejercer ese reinado, como vicario suyo, al igual que para gobernar la Iglesia en el orden religioso, sacerdotal y sacramental. Cristo delega en San Pedro y sus sucesores, pues la misma delegación se producirá en el orden civil y temporal. Igual, exactamente igual. Siendo él el rey. Lo mismo que él es, Cristo nuestro Señor es también sacerdote, o sumo sacerdote si quieres. Pero todos los sacerdotes, hasta el último, los obispos, el Papa, todos actúan in persona Christi, le representan, son alter Christus, otro sí. Cristo. Es como si Cristo estuviera actuando en ese momento a través de ellos. Pues lo mismo en el orden civil y temporal, en su momento. Todavía no, pero en su momento llegará. El capítulo 53 del profeta Isaías se llama el capítulo del siervo sufriente. Se le ha considerado ni más ni menos que el quinto evangelio, porque se cumplió dicha profecía de manera literal, absolutamente impresionante. Vamos a leer unos fragmentos de ese capítulo 53 desde el 3 en adelante. Despreciado y abandonado de los hombres y varón de dolores, acostumbrado al sufrimiento, como uno ante el cual se oculta el rostro, menospreciado sin que le tengamos en cuenta. Él fue quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, mientras que nosotros le tuvimos por castigado, herido por Dios y abatido. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. Por eso nos podemos hacer una pregunta muy lógica, muy razonable. Si esta profecía de Isaías se cumplió literalmente en Jesucristo, el siervo sufriente de Yahvé, ¿por qué no puede cumplirse también, por qué no se puede cumplir también de manera literal lo que está contenido en el capítulo 65 de Isaías, que dice así, del 17 al 25. He aquí que yo voy a crear unos cielos nuevos y una tierra nueva, y ya no se recordará más lo pasado ni vendrá más a la mente, sino que se gozarán en gozo y alegría eterna de lo que voy a crear yo, porque he aquí que voy a crear para Jerusalén alegría y para su pueblo gozo. Y será Jerusalén mi alegría y mi pueblo mi gozo, y no se oirá más en ella ni llanto, ni clamor. No habrá allí niño de pocos días, ni viejo que no cumpla los suyos, y no llegar a los 100 años será tenido por maldición. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto, no edificarán para que habite otro, no plantarán para que coma otro. Porque
Según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis elegidos consumirán la obra de sus manos. No se afanarán en vano, ni parirán para una muerte prematura, pues serán la progenie bendita de Yahvé, ellos y sus descendientes. Y sucederá que antes que ellos llamen, responderé yo. Todavía no habrán acabado de hablar, y ya les habré escuchado. Esta es la profecía del capítulo 65 de Isaías, y si la del 53 se cumplió literalmente, se hizo realidad, ¿por qué no se puede hacer realidad también literalmente la del capítulo 65? Vamos a disfrutar de esta charla con Rafael Laza, que es muy interesante, súper interesante, hablándonos del gran monarca y de algunas cuestiones relativas a la parusía y a lo que puede venir después. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Vamos a tener hoy el gusto de poder contar una vez más con nuestro querido amigo y hermano en Cristo y María, Rafael Laza. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas tardes, Arturo. Muy bien, hombre. Hace tiempo que no nos veíamos, desde aquel programa que hicimos sobre Bartolomeo Ulzauser y las 7 cartas a las 7 iglesias. Creo que han pasado 2 años. Pues sí, y además fue un programa a mí me resultó muy interesante, muy sorprendente que hablara Olshauser en su profecía de que el falso profeta mataría al último papa. Increíble, ¿verdad? Sí, eso dice, ahora mismo no lo tengo delante porque el tema es distinto, pero recuerdo que comentando, hablo de memoria, creo que comentando el capítulo 14 del Apocalipsis, ya te digo, estoy hablando de memoria, no tengo ahora mismo para consultarlo, creo que recordaba que decía eso, que el falso profeta mataría al verdadero y legítimo pontífice. No dice tampoco que lo tuviera preso ni nada de eso, no obstante, es verdad que en la historia de la Iglesia papas prisioneros alguna vez ha ocurrido, pero no han sido puestos presos por ningún otro que podemos llamar antipapa. Bueno, sí, se ha dado algún caso, el Celestino V, creo, pero el más conocido de todos es el caso de Pío VII, que fue puesto preso por Napoleón. En fin, yo recuerdo que lo comenta Bartolomeo Olshauser y ahí queda. Bueno, pues ahí ya nos hablabas de estos temas y del Apocalipsis. Hoy vas a seguir hablándonos de algo relativo o relacionado con el Apocalipsis. Lo has titulado tú, el gran monarca en el Apocalipsis y presencia de Cristo en su reino. ¿Qué tema tan importante y por qué, según tú? Son en realidad 2 temas. Lo unificamos o lo presentamos unificado, pero realmente son 2. Me acuerdo cuando hicimos el programa sobre Bartolomeo Ulzauser y las 7 cartas a las 7 iglesias, hablaba Bartolomeo Ulzauser el Venerable de una sexta edad que él la relaciona con la carta a la iglesia de Filadelfia, donde dice que surgirían 2 figuras a las que llama Gran Monarca y Santo Pontífice. Y manifiesta Olshauser que tendría lugar una restauración de la civilización cristiana por un largo periodo de tiempo y después, en una siguiente edad, en una séptima edad, sería cuando, tras un periodo de apostasía, pues surgiría el último y definitivo anticristo. Yo esto lo he consultado, lo he estudiado muchas veces. Hay veces que dudo entre si el venerable Olshauser tiene o no tiene razón sobre ese particular. Lo he consultado con amigos que saben de esto más que yo. Y últimamente me inclino por pensar que el gran monarca, el santo pontífice, el anticristo y el falso profeta son 4 figuras escatológicas contemporáneas unas de otras. Es decir, nos quedamos con la intriga o no la duda, sino la curiosidad, o por lo menos yo también tenía el deseo de hablar de esta figura, ¿por qué podría ser contemporáneo del falso profeta y contemporáneo del anticristo?
y contemporáneo también de ese santo pontífice o último pontífice romano, que es denominado en la profecía de San Malaquías, como tú sabes, denominado Petrus Romanus. Y luego lo he querido relacionar con las Sagradas Escrituras, porque casi siempre cuando se habla del gran monarca, se mencionan en todos los estudios que hay, los artículos que se encuentran, se menciona que está constantemente relacionado en profecías privadas, en profecías de santos, desde San Isidoro de Sevilla, pues hasta el siglo XIX de Puig de Millas, a lo largo de toda la historia. Pero a mí lo que me preocupaba es encontrar, hallar que el gran monarca estuviera revelado, esa figura estuviera revelada o se pudiera deducir de las Sagradas Escrituras. Porque como tú muy bien sabes, una profecía privada no puede ampliar nada que no esté revelado en la Sagrada Escritura. La revelación pública termina con la muerte de San Juan Evangelista, el último apóstol, y a partir de ahí ya no hay novedad. Puede ser una explicación o desarrollo la profecía privada, pero nunca una novedad. Entonces a mí eso pues me inquietaba, en el sentido bueno de la palabra. Digo, tengo curiosidad por saber, y he profundizado en estos años sobre ese tema, hablando con amigos, mirando, investigando, y creo que he podido, o se puede decir que existe, o podemos encontrar alguna referencia a esta figura, bien es verdad que velada, no explícita, en el capítulo 12 del Apocalipsis, en relación con ciertos versículos del capítulo 2. Sin perjuicio, algunos dicen que también en el Antiguo Testamento, pero tanto no me quiero extender, porque si no lo complicaríamos demasiado. De acuerdo. Entonces, si te parece, vamos a empezar. El primer punto que tenemos aquí marcado en nuestra hoja de ruta sería: ¿qué personaje escatológico es el gran monarca? Pues el gran monarca es, vamos a sorprender un poco, lo voy a decir desde entrada, desde el principio, para dar la sorpresa y luego venir con la rebaja. Es vicario de Cristo en lo temporal, en el orden civil. Sabemos que existe un vicario de Cristo en el orden, digamos, sacerdotal, religioso, San Pedro y sus sucesores. Pero, curiosamente, y esto no lo digo yo, no me lo estoy inventando, esto figura en algunos estudios de sacerdotes de cierta relevancia. Por ejemplo, el padre José María Domingo Corbató, que escribió su obra a finales del siglo XIX y a principios del XX se editó, la obra se titula Apología del Gran Monarca. Está editada en edición facsímil por la Universidad de Valencia o por la Consejería de Valencia, aparece en internet, y es bastante densa, bastante larga, está muy bien. Pues ahí él dice que en cierto momento de la historia, al constituirse el reino de Cristo en la tierra, pues Cristo instituye un vicario suyo en el orden temporal, en el orden civil. A San Pedro lo instituyó vicario suyo en el orden religioso. Le dio las llaves del reino, con el poder de atar y desatar. Pero ese atar y desatar siempre se ha entendido poder de perdonar los pecados. En el orden civil. Repítelo, por favor, porque ha habido fallo de conexión. Repítelo. Ese poder de atar y desatar. Sí, el poder de atar y desatar que le entrega nuestro Señor Jesucristo a San Pedro cuando le instituye como vicario suyo en el orden religioso, guarda relación con el poder de perdonar los pecados y con el de administrar los sacramentos. El sacerdote te absuelve y eso queda desatado en el cielo. Los pecados te son perdonados. Si al revés ocurre, que te los retiene, pues quedan retenidos. Acto seguido lo explica así. Entonces, no instituye a San Pedro y por tanto a sus sucesores como gobernantes temporales. No los instituye de esa manera. Ese orden queda, digamos, suspendido a la espera de que el momento histórico haga necesario o produzca la necesidad de la institución de un vicario en el orden civil. ¿Que será quién? Pues este personaje que en la profecía privada se le denomina gran monarca y que ha sido profetizado a lo largo de la historia por multitud de santos. Y, ya digo, el padre Corbató
lo estudia en esta obra que acabo de referir y lo denomina así, directamente. Vicario de Cristo en el orden temporal. Interesantísimo. Primer dato muy a tener en cuenta para ir anotando para todos aquellos que no estamos muy familiarizados con todo esto del gran monarca. Muy interesante. Bueno, el vicario de Satanás en la tierra se supone que será el anticristo, ¿no? Tiene dos vicarios. Ya. Satanás en la tierra y en su combate contra el reino de Dios tiene dos vicarios, que son, uno, el anticristo o bestia del mar, capítulo 13 del Apocalipsis, y también en el mismo capítulo, el falso profeta, así le denomina en el capítulo 19, que es también llamado bestia de la tierra. Entonces, en correspondencia a esos dos vicarios, uno en el orden civil, que es el anticristo político, y otro en el orden religioso, que es el falso profeta, se contraponen estos dos antagonistas de Dios. Son como dos cuernos. Sí, porque el cuerno en lenguaje profético significa el poder, tanto religioso como civil. Entonces, efectivamente, pues llegará un momento, porque el reino de Cristo, aunque esto no está muy enseñado en la predicación precisamente, el reino de Cristo se instaurará de manera efectiva en la tierra. En cierto momento, eso ocurrirá después de la parusía. O si se quiere decir así, la parusía es el acto, el hecho, que produce la instauración del reino de Cristo en la tierra. Hay un pasaje en el capítulo 18 de San Juan, cuando se narra la pasión, en que todo el mundo lo recordará. Comparece nuestro Señor detenido, ya ha sido flagelado, ya lo han coronado de espinas, ya, en fin, todo ese sufrimiento, comparece ante Pilatos de nuevo. Y Pilatos le interroga: ¿tú eres rey? ¿Tú eres el rey de los judíos? Insiste mucho, le dice: pero tú eres rey. Y las traducciones que nosotros conocemos, y cuando se oye en la misa esta lectura, en Viernes Santo, el Domingo de Ramos, la traducción habitual es: soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Muy bien, pues yo, que tengo la fortuna, esto es un regalo de mi padre hace mucho tiempo, Nuevo Testamento en español, latín y griego. Y además, pues, como conozco el latín y el griego porque estudié filología clásica, tengo un conocimiento, no soy muy experto, pero bueno, por lo menos un conocimiento suficiente para poder entender tanto latín como griego. He ido a los textos originales, tanto en latín, y el original de verdad es el griego. Como tú sabes, el latín es una traducción del original griego, la Vulgata. Y el matiz de las frases originales es importante. En la traducción del latín, voy a buscar el texto en latín, lo voy a leer. El texto en latín dice: Nunc autem meum regnum non est inc. Repito, nunc autem meum regnum non est inc. Y en griego, nin de he basileia hegeme uk estin enteuse. Voy a traducir primero uno y después el otro. Nunc autem meum regnum non est inc. ¿Qué significa literalmente? No significa, pero mi reino no es de este mundo. Significa eso, significa algo más. Significa, mi reino no es ahora de aquí. Gravísima, me parece gravísimo que nos hayan estado dando una traducción falsificada. Yo no diría que sea falsificada, Arturo. Puede ser un defecto de traducción. Bien. Que se ha ido arrastrando con el tiempo. Bueno. Aquí, concretamente, en el texto que yo manejo, este que acabo de enseñar, sí está bien traducido. Aquí en español, más abajo lo dice: pero ahora mi reino no es de aquí. O sea que el texto que yo estoy manejando no está mal traducido. Otra cosa es que a lo mejor otras ediciones menos cuidadosas
pues hayan arrastrado esa traducción, digamos, imprecisa. Omite el ahora y el de aquí. ¿Por qué es importante? Porque Cristo habla, al responder a Pilato, habla de un momento temporal, pero mi reino no es ahora. ¿Qué es ahora? ¿Qué significa ahora? Pues está aludiendo al momento presente en el que él está respondiendo, dando implícitamente a entender que habrá un momento futuro en que él sí será rey. A continuación le explica eso de que si fuera rey de este mundo, pues su guardia habría luchado para impedir que cayera prisionero. ¿Sí? Está hablando de un poder, del poder de no dejarse apresar. Por lo tanto, mi reino no es ahora de aquí, pero lo será en un futuro. Y en un futuro, el poder que tú tienes ahora sobre mí no se podrá ejercer, porque lo tendré yo. El texto en griego es todavía un poquito hasta más preciso, y este es el original. El texto en griego traducido significa: ahora mi reino no es de este lado. Ahora mi reino no es de este lado. Fíjate. Contrapone el lado de este mundo sujeto a las leyes materiales, al tiempo, al espacio y demás, con el otro lado. Ahora mi reino no es de este lado. Ahora, lo que significa que sí lo será, claro. Significa implícitamente que habrá otro momento en que su reino sí será de aquí, sí será de este lado. Sí. ¿En qué momento? La parusía. Exacto, que es el momento en que acaban los tiempos que le ha concedido el Señor a Satanás para hacer el daño sobre este mundo, para ser príncipe de este mundo. Se acaban esos tiempos, esa prueba para el hombre, ¿verdad? Claro, porque tanto Satanás como sus dos lugartenientes, el anticristo y el falso profeta, Satanás y sus dos lugartenientes, pues son usurpadores. Son usurpadores de un reino que no les pertenece, no les corresponde. Sí, se puede decir entonces, por lo que has dicho antes, que si Satanás tiene dos vicarios, Cristo tiene dos vicarios, como has dicho antes, y entonces al vicario, al anticristo, vicario temporal de Satanás, se le opondría el gran monarca. O sea, si es así, entonces es tremenda la misión del gran monarca. Sí, se le opone. Esto es algo que convendría profundizar y que nadie se asuste, porque estamos acostumbrados a que haya un vicario de Cristo en el orden religioso desde San Pedro hasta el presente. Son 2000 años. Pero es que los vicarios, o digamos las figuras, aparecen en el momento histórico oportuno en que tienen que aparecer. El anticristo político, vicario de Satanás en el orden temporal, todavía no ha aparecido. Pero eso no significa que no venga en su momento. Sí ha tenido sus precursores. Bien es sabido, por ejemplo, Antíoco Epífanes, podemos citar a Napoleón, podemos citar a una serie de personajes que han pretendido el dominio sobre el mundo entero, lo han pretendido utilizando para ello los poderes de las tinieblas, o sirviéndose de ellos o sirviendo a esos poderes. Bueno, pues el anticristo lo conseguirá. Lo conseguirá, como dice el padre Castellani, cederá ante esa tentación que el diablo le presentó a Cristo también. Si te arrodillas ante mí y te adoras, pues te entregaré los poderes sobre todos los reinos del mundo. Pues el anticristo accederá a esa tentación y recibirá ese dominio que Satanás, como príncipe de este mundo, tiene usurpado hasta el momento de la parusía. Ya, muy interesante, muy interesante. Por eso esto que estás diciendo es lógico pensar que el tema de la usurpación, que está tan candente, la usurpación del papado, pues vaya en esa misma línea, ¿no? Al fin y al cabo, Satanás actúa usurpando desde el Génesis, desde el principio. Pretende usurpar aquello que a Dios le pertenece o le corresponde por derecho. Y pretenderá usurpar el poder temporal, también el poder religioso o la institución religiosa, llevar a cabo una impostura religiosa. ¿Cuál es la mejor manera? Siempre usurpando el vértice, usurpando la cúspide. Una vez que tú tienes la cúspide de una institución usurpada,
pues digamos que en cascada caen los efectos de esa usurpación permeando todo. Pues igual. Y usurpar es ocupar un cargo que no te pertenece, ¿verdad? ¿Cómo lo define el derecho? Así. Tal cual. Usurpar es ocupar una función o un cargo que no te corresponde por derecho. De acuerdo. Porque no te corresponde legítimamente. De acuerdo. Entonces, ¿qué podrías decir tú, argumentar contra la corrección política y eclesiástica y contra el mesianismo político secularizado condenado al fracaso sobre todo estos temas que estás hablando? Mira, el catecismo actualmente redactado de la Iglesia Católica dice que, con razón, dice que la mayor impostura religiosa que puede darse es el ceder ante un mesianismo secularizado, de manera que se pretenda poner o conseguir mejorar el mundo como resultado de nuestra labor, obra de nuestras manos. Y más todavía al margen de Dios. Por supuesto. Todas las ideologías, yo les digo paganas, todas las ideologías que están en boga desde la Revolución Francesa hasta este momento, socialismo, todas las ideologías derivadas del marxismo, hasta el mismo liberalismo, que es el padre ideológico de todas las ideologías marxistas, el comunismo, todo lo que sea intentar o querer o pretender hacer un mundo mejor, hacer un mundo nuevo, hacer un mundo maravilloso, al margen de Dios, sin contar con Dios, y te digo más, en contra de Dios, todo eso está condenado al fracaso. Incluso, fíjate, aunque se haga con la mejor intención y de acuerdo con la ley de Dios y hasta con el Evangelio, hasta ese intento humano de instaurar un mundo mejor está también condenado al fracaso, no porque la intención sea mala, sino porque nosotros, hasta que Dios nos libere de ello, estamos todos los hombres dañados por el pecado original. Y en algún momento ese buen intento lo estropeamos. El crear, instituir, crear o recrear o transformar en algo es fruto de la parusía. Nada más. Todo lo demás debe desecharse. Mira, curiosamente, en las obras de Tolkien hay un momento, en las películas sale, hay un momento al principio, en una de las primeras películas, y viene muy bien en el libro, en que Frodo le ofrece a Gandalf el anillo, cógelo, para que se lo quede él y lo esconda o lo tire o haga con él lo que proceda. Y él dice, no me tientes, le dice, no me tientes. No quiero tocarlo ni siquiera, pensaría en usarlo para hacer el bien, pero eso me transformaría en alguien igual que el Señor Oscuro. Fíjate la sutileza del mensaje que transmite. Denlo, Gandalf. Denlo. No, Frodo. Acepta el anillo. No puedes ofrecérmelo. Prefiero dártelo. No me pongas en tentación. No tengo el coraje ni para ponerlo a salvo. ¿Entiende, Frodo? Yo usaría el anillo con el deseo de hacer el bien. Pero a través de mí, blandiría un poder muy grande y terrible para imaginarlo. Pero no quiero que se quede aquí. No se quedará. No quiero tocarlo ni siquiera, pensaría en usarlo para hacer el bien, pero eso me transformaría en alguien igual que el Señor Oscuro. Fíjate la sutileza del mensaje que transmite. No quiere ni siquiera tener un poder importante con intención de hacer el bien. ¿Por qué? Porque construir un mundo mejor no es obra nuestra, en el sentido de que no lo podemos conseguir. Es obra de Dios. ¿Cómo tenemos que actuar? Pues en el orden natural de la caridad. Una caridad con un pariente, con un amigo, con alguien. Cumplir la ley de Dios, ser fieles al Evangelio, pero en lo pequeño. Con eso a lo mejor pues obstaculizas el avance del mal, en una medida muy reducida. Pero es que más no podemos hacer.
grandes proclamas políticas, grandes programas, todo eso está condenado al fracaso. Y eso es el mesianismo secularizado. Y otra cosa que puede molestar a la forma de pensar actual es que el fin de la historia no es la democracia, ni tampoco la república. Esto es al margen de todo tipo de ideologías. Aquí uno puede ser republicano, puede ser demócrata, no serlo, lo que tú quieras. Pero el tipo de sociedad que instaura el reino de Cristo es una monarquía, en la que el legislador es Dios mismo y es también juez. Pero no nos aterroricemos ante eso. Estaríamos bajo el reinado de Cristo nuestro Señor, es decir, la bondad, la justicia, Claro. la caridad, La verdad. ausente de todo mal. Por lo tanto, cuando el ser humano ha tenido ese tipo de gobierno o ese tipo de organización política de la sociedad, claro que ha salido mal, porque todo sale mal, todo lo que sobra nuestra termina saliendo mal, como efecto del pecado original. A Cristo no le saldrá mal. Pero ese es el fin. Ese es el fin a ese fin camina la historia cuando Cristo vuelva en su parusía, a instituir un reino en el cual el legislador es Él, un reino de justicia, de paz, en el que Él es juez y ejecuta también las decisiones por medio de sus dos vicarios. Muy interesante. Entonces, ¿cuál es la relación, Rafael, la relación del gran monarca con la futura realidad del reino de Cristo en este mundo, aquí, en este lado? Pues, como he dicho antes, el reino de Cristo tiene su momento histórico. No es una entelequia que vaya a suceder en un futuro brumoso o más allá en la vida eterna. No. Es un momento, se instituirá en un momento histórico determinado. Ya lo he dicho antes, fruto y resultado de la parusía, porque tras la parusía la historia continúa. La parusía no termina, no pone fin a la historia humana, lo que pasa es que la transforma, con muchos efectos de todo orden, pero ahora no estamos ciñendo a este nada más. Ese gran monarca, que ya anticipo, yo encuentro en el capítulo 12 del Apocalipsis y en el versículo 27 del capítulo 2, ese gran monarca actúa como senescal de Cristo, como vicario de Cristo, gobernando en su nombre, porque el problema que podemos tener desde el punto de vista doctrinal por un decreto del que luego hablaremos es cómo es la presencia de Cristo en su reino. Eso lo matizaremos ahora. Relación del gran monarca con el reino, pues ya la hemos dicho, es el rey en el cual Cristo nuestro Señor delega para ejercer ese reinado, como vicario suyo, al igual que para gobernar la Iglesia en el orden religioso, sacerdotal y sacramental. Cristo delega en San Pedro y sus sucesores, pues la misma delegación se producirá en el orden civil y temporal. Igual, exactamente igual. Siendo Él el rey. Lo mismo que Él es, Cristo nuestro Señor es también sacerdote, o sumo sacerdote si quieres. Pero todos los sacerdotes, hasta el último, los obispos, el Papa, todos actúan in persona Christi, le representan, son alter Christus, otro Cristo. Es como si Cristo estuviera actuando en ese momento a través de ellos. Pues lo mismo en el orden civil y temporal, en su momento. Todavía no, pero en su momento llegará. ¿Crees que cuando ese momento llegue los católicos podremos saber quién es el gran monarca? Cuando se manifieste. Antes... Pero se manifestará de una forma pública muy evidente, ¿quieres decir? Sí, pero yo no sé cómo. Hay muchas especulaciones porque, ya te digo, los santos que han profetizado acerca de esta figura a lo largo de la historia lo han vinculado con algunas dinastías de las casas reales europeas. Principalmente lo han vinculado con Francia, también con España, pero están muy entrelazadas entre sí las casas reales europeas. Se puede hablar de una casa de Borgoña. En España no siempre han reinado los Borbones, han reinado los Trastámara, han reinado los Habsburgo. En Francia han reinado los Borbones, pero ha habido
Luis IX, por ejemplo, San Luis IX, que se le considera una especie de prefiguración del gran monarca, no es un Borbón. El monarca fundador de la dinastía francesa, Clodoveo, no es un Borbón tampoco, pertenece a la dinastía merovingia, en fin, no sabemos de qué eso es un puede misterio. proceder. Eso es un misterio, pero es verdad que las profecías convergen en Francia y en España. Lo que ocurre es que este linaje del que procederá el gran monarca, al parecer, según han estudiado algunos, pues estaría emparentado con casi todas ellas, o por lo menos con las principales. ¿Quién es? No lo sé. ¿De qué linaje procede? Tampoco lo sé. Pero surgirá en su momento. También del Apocalipsis se pueden deducir algunas pistas de cuándo surge. El momento histórico concreto en el que surge. ¿Y cuándo sería eso? ¿Cuándo crees que podría ser? En mi opinión, durante la Gran Tribulación. Mira, el capítulo 12 del Apocalipsis, que es bastante complicado, consultando con algunas personas y estudiándolo, podemos decir de él que tiene diversos aspectos y matices. Siempre, tradicionalmente, y es verdad, se vincula la figura de la mujer vestida de sol con el que se inicia el capítulo 12 del Apocalipsis con Nuestra Señora, la Santísima Virgen. Y es verdad. Pero luego uno profundiza, por ejemplo, consultas la Straubinger, la conocida y excelente edición de la Biblia de Monseñor Straubinger, y refiere otras cuestiones, viniendo a decir, por ejemplo, citando a algunos estudiosos, a algunos teólogos, que esta figura de la Virgen, como resulta que el capítulo 12 dice que parirá con dolor a un hijo varón, dice, bueno, podemos entender en sentido acomodaticio, dice Monseñor Straubinger, que se refiere a la Virgen María. Pero eso no quiere decir que no se esté refiriendo paralelamente a otra figura. Sería ahí la mujer, no la Virgen María, sino la Iglesia. Claro, porque la Virgen no parió con dolor. Efectivamente, porque Nuestra Señora parió pues de forma virginal y sin sufrir dolor, porque ella no tuvo que padecer los efectos del pecado original. Entonces, exacto, esa mujer que pare con dolor ya no es la Virgen María, aunque sí lo sea, porque se da una especie de cumplimientos simultáneos, si quieres decirlo de esa manera, en que a la vez significa una cosa y otra. Sí. Entonces, la Iglesia pare con dolor, tiene ese parto con dolor de ese hijo varón, capítulo 12, versículo 5, y habla de una situación en que esa mujer es trasladada al desierto porque el dragón quiere devorar a ese hijo varón que acaba de nacer. Y la preservan en el desierto durante un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Y en el mismo capítulo 12 te explica que esa referencia a un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo equivalen a 1260 días, o lo que es lo mismo, 3 años y medio, que es el tiempo que dura la gran tribulación, la persecución del anticristo. O sea que ese será el momento histórico en el que se puede deducir de estos textos que se manifestará el gran monarca. Durante la gran tribulación, durante la persecución del anticristo. Fruto de esa iglesia perseguida, catacumbal, que habita en el desierto y que sufre muchos martirios en muchos de sus hijos. Pues en ese momento. Sí. Y eso se puede deducir de lo que acabo de indicar, Apocalipsis 12, 5, y lo podemos poner en relación con el capítulo 2, versículo 27. ¿Por qué? Mira, si vamos al texto del Apocalipsis, encontramos que hace mención a este hijo varón y a la vez a otra imagen, otra figura. Menciona la vara de hierro o el cetro de hierro con el que se regirá a las naciones, a todas las naciones. En el capítulo 19 del Apocalipsis se dice que esa vara de hierro pertenece a Cristo nuestro Señor, por derecho propio, por derecho divino.
es mencionada otra vez en Apocalipsis 12:5. Ese hijo varón tendrá la vara de hierro para regir todas las naciones. Pero luego, si vamos al capítulo 2, versículo 27, o leemos el capítulo 2 entero, sobre todo la parte de la carta a la iglesia de Tiatira, encontramos que al principio de la carta aparece hablando el mismo Cristo, el Hijo de Dios. Habla y le da una serie de consejos y de advertencias y de admoniciones a la iglesia de Tiatira. Y al final le dice al final que le entregará la vara de hierro a aquel que persevere hasta el fin, le entregará la vara de hierro que a él le pertenece para regir a todas las naciones. O sea, si Cristo está hablando y mencionando a un tercero en tercera persona, se deduce lógicamente del texto mismo que ese tercero es alguien distinto, en el cual él delega y dice, lo mismo que yo recibí de mi Padre, ese poder, se lo entrego al que persevere hasta el final, para que rija con vara de hierro a todas las naciones. Hay que poner en relación entre sí esos tres textos, que me parecen bastante significativos. ¿Y los tres textos, entonces, cuáles serían, si me los puedes volver a repetir para que los anotemos? Sí. En cuanto al hecho de que es Cristo mismo quien tiene el poder, quien tiene la vara de hierro, capítulo 19, voy a buscarlo para ser preciso en la cita. A ver. Capítulo 19, versículo 15. Y de su boca sale una espada aguda con la que herir a las gentes. Y él es Cristo, las regirá con vara de hierro. Le pertenece la vara a él. La vara de hierro para regir a la gente le pertenece a él. Sí. Y él pisa el lagar del vino del furor de la cólera de Dios omnipotente. Este texto nos dice que la vara de hierro para regir las naciones pertenece a Cristo. Establecido eso en primer lugar. Perfecto. Luego vamos al 12:5, capítulo 12, versículo 5, y dice, la mujer, está refiriéndose a la mujer que ha parido con dolor, que va a parir con dolor, dio a luz un hijo varón, destinado a regir a todas las gentes con vara de hierro. Y por último, la iglesia, ¿no? Es la que... La iglesia, sí, porque... Es la que pare al gran monarca, la iglesia. Claro, porque ya hemos dicho anteriormente, esto lo comentamos, señor Straubinger, en su edición, en los comentarios al pie del texto, el monseñor Straubinger tiene esta manifestación que acabo de decir. La liturgia y muchos escritores patrísticos emplean este pasaje en relación con la Santísima Virgen, pero solo en sentido acomodaticio, pues la mención a los dolores de parto se opone a que aquí se vea una referencia a la Virgen María. Y la Por otra lo tanto, nota... no sería... Sí. ¿Qué? Y la otra nota de Straubinger, que creo que no has leído, que dice que en cuanto refugiada en el desierto... Sí, también dice, en cuanto refugiada en el desierto, la mujer no puede ser sino la comunidad judeocristiana, pero no precisa si es la que se convierte al principio de nuestra era o al final de ella. En cualquier caso, las dos, tanto la comunidad cristiana del principio de la era nuestra como la del final, tienen en común la característica de ser perseguida. Sí. Por lo tanto, dado que no se ha manifestado este personaje durante las persecuciones romanas, por exclusión, también está otro motivo para pensar que se manifestará al final. Y si quiere, vamos al capítulo 2 del Apocalipsis, donde se ve con más claridad esta delegación, esta delegación de Cristo. Vamos a buscarlo. 2.27, ¿no? Los versículos concretos son 2.27, 2.26, 2.28, pero si vamos al capítulo 2, versículo 18, el principio de la carta de Tiatira, dice, esto dice el Hijo de Dios. Atención, habla Cristo. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego, y sus pies son semejantes al oriámbar. Aquí hay una serie a continuación de admoniciones a la iglesia de Tiatira. Sé tus obras, tu caridad,
tengo contra ti que dejas hacer a tu mujer Jezabel, etcétera, etcétera. Y al final dice, sigue hablando Cristo, al final dice, y al que venciere y guardare hasta el fin mis obras, le daré potestad sobre las gentes y los regirá con vara de hierro, de la manera que se quebrantan los vasos de barro, cual yo también he recibido de mi Padre. O sea, la vara de hierro simboliza ese poder de regir a las naciones. ¿A quién le corresponde? En primer lugar, a Dios mismo, a Cristo. Pero Él lo delega, lo entrega al que venciere y guardare hasta el fin mis obras, le daré esta potestad sobre la gente, para regir a las naciones con vara de hierro. Es una delegación de poder. Y un poder en el orden temporal. Está hablando de regir las naciones. Y eso empezaría a partir de la parusía. Yo creo que es el momento de la parusía en el que se instituye este reinado de Cristo nuestro Señor. Eso lo tenemos que relacionar, pues, con el denostado tema del milenarismo. Tú sabes, sí, que lo hemos hablado en algunas ocasiones, también algunos amigos lo han estudiado. A lo largo de la historia de la Iglesia, hasta el siglo V, hasta San Agustín, bueno, San Agustín cambió de opinión. Hasta San Agustín, pues, la opinión, el criterio mayoritario, la doctrina mayoritariamente aceptada, era que la parusía instauraba en esta tierra el reino de Cristo, un reino de justicia y de paz, como hemos dicho. Pero, y que aquello provenía de una enseñanza apostólica, era la enseñanza transmitida por los apóstoles, recibida de Cristo, y así lo recogía, por ejemplo, San Ireneo, que era discípulo de San Policarpo, si no recuerdo mal, y él de Papías, discípulo a su vez de San Juan Evangelista. Pues lo recoge y lo menciona así en una de sus obras más conocidas, Adversus Hereses, contra los herejes. Y lo describe detalladamente. Habla de un reinado de Cristo en este mundo, estableciéndose con poder incluso en el orden temporal. Y eso fue, pues, digamos, aceptado, compartido por la mayoría de los escritores, de los santos padres y de los varones apostólicos, hasta San Agustín, hasta el siglo V. Pero surge en ese momento una herejía que propagó un fulano llamado Cerinto. Él entendía que el reino, que sí, que vendría el reino de Cristo nuestro Señor, pero que aquello iba a ser, pues, una francachela, una orgía, venga, banquetes, mujeres, harenes. Ahí esa parte de la herejía de Cerinto fue recogida por el Islam. Claro. Sí. Claro. Y claro, pues, ¿qué resulta? Que San Agustín, presionado en el buen sentido mucho por San Jerónimo, mira, le dice, pues hay que combatir esta herejía. Hay que combatir esta herejía y se combate esa herejía de Cerinto, de ese milenarismo carnal, con tal ardor que llega incluso a postergarse o a olvidarse el milenarismo espiritual, compartido por San Ireneo, San Papías, San Policarpo, San Justino Mártir, Orígenes, todos, incluso San Agustín también en su primera etapa. Pero a partir de ahí se combate con tal ardor que resulta preterido y olvidado y deja de enseñarse toda forma de milenarismo. No solamente el milenarismo carnal, que es herético, sin duda, sino, digamos, el milenarismo espiritual, que consiste en lo que he dicho, por simplificarlo mucho. Cristo instaura su reino en este mundo como resultado y fruto de la parusía, y no es más que la intelección literal de los capítulos 19, 20 y 21 del Apocalipsis. Ya está, lo lees tranquilamente y ahí tienes una exposición detallada de cómo sería ese reino. Que luego me comentarás más adelante, si te parece, si en ese milenarismo espiritual que de los primeros siglos, pues que estaban todos de acuerdo, todos los más grandes santos de acuerdo, sin embargo, o sea, si Cristo va a ser visible o no va a ser visible al ser espiritual, eso también es interesante tratar ese tema. Sí, hay un decreto sobre este tema en concreto.
hay un decreto del año 1944, porque en realidad la doctrina del milenarismo espiritual, aunque ha sido muy olvidada en la historia a partir de ese momento en que te digo que el ardor se pone en combatir Sí. la herejía del milenarismo carnal, hasta tal grado que incluso produce el olvido de ese milenarismo espiritual. La sospecha, doctrina, podríamos decir, la sospecha también, ¿no? yo le llamo olvido. Olvido, bueno, Yo pues le llamo olvido. olvido porque no ha sido nunca condenado. Sí. No ha sido nunca condenado porque, hasta Castellani lo dice, no se puede condenar. Es decir, ha sido profesado durante los primeros 500 años de historia de la Iglesia por doctores, santos y santos padres muy significativos, y ha sido compartido. Entonces, condenado no está. Esa doctrina no está condenada. Lo que está es, por un decreto de tiempos de Pío XII, matizado cómo se ha de entender la presencia de Cristo nuestro Señor en ese reino. Muy interesante, esto es fundamental. Eso es. Y este decreto, que es de fecha 21 de julio de 1944, se dicta a raíz de una obra de Lacunza, un sacerdote llamado Lacunza, y se manifiesta lo siguiente. Él dice literalmente: el sistema del milenarismo mitigado, le llama mitigado en lugar de espiritual, una forma un tanto desafortunada de llamarlo. El sistema del milenarismo mitigado no puede ser enseñado con seguridad, y aclara que se refiere a la presencia de Cristo en el reino. Si Cristo será o no será visible en el reino, durante el reino. No la condena, simplemente dice que no se puede enseñar con seguridad que Cristo sea visible durante el reino. Claro, si somos muy esquemáticos, pues decimos, vale, no podemos decir con seguridad que Cristo sea visible en el reino. Bueno, pues venga, no es visible. Eso sí, significa... No o sí, no se sabe. Vamos a razonar un poco a la alemana, es decir, cabeza cuadrada. Vale. Esto significa que Cristo nuestro Señor durante el reino ya no va a ser visible, va a ser invisible, ya. Entonces tenemos otro problema, o puede surgir otro problema, porque en las Sagradas Escrituras, como tú sabes, después de resucitar e incluso después de la ascensión, Cristo se aparece, es decir, se hace visible varias veces. Sí. Luego, si eso ha sido posible, ¿por qué a partir de cierto momento encontramos un problema? Es decir, a partir de la parusía ya es invisible, ya no se le puede ver, ya no se va a manifestar ni se va a aparecer a nadie nunca más. Por citar dos momentos en que Cristo se aparece, es decir, se hace visible después de la ascensión. Uno, por ejemplo, al protomártir, a San Esteban. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 55 al 57. Le están apedreando, ya conoces el martirio de San Esteban cómo fue. Sí. Se abre el cielo y ve a Cristo. Se le hizo visible, pero solo a él. Solo a él. Pero se le hizo visible. Otro momento. A Saulo de Tarso, San Pablo, cuando iba camino de Damasco, acuérdate que Saulo de Tarso era fariseo, pertenecía a la secta de los fariseos y perseguía a la iglesia, pues, sañudamente, ¿no? Cuando iba camino de Damasco, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 3 al 9, resulta que Cristo nuestro Señor, que ya había resucitado y ya había ascendido al cielo, pues se le hace visible, pero solo a él. Sí. ¿Se le hace visible de qué manera? Como lo dice muy claro, como una luz fulgurante. Y los demás que estaban con San Pablo, con Saulo de Tarso, le oían, pero no le veían. Sí. Otro momento posterior a la ascensión, cuando se hace visible nuestro Señor a San Juan Evangelista, a San Juan en la isla de Patmos. Él lo describe en el capítulo 1 del Apocalipsis, esta visión, versículos 12 al 19. Lo describe muy detalladamente. Se me presentó fulgurante, podemos leerlo si quieres o rememorarlo. Bueno.
es la narración con la que empieza el Apocalipsis. O sea que es otro ejemplo en que se hace visible. Eso significa, deduzco yo, que si después de ascender a los cielos se ha hecho visible algunas veces, no podemos decir que eso ya a partir de cierto momento eso va a ser imposible, ya no se va a hacer visible nunca más. ¿Qué razón tenemos para pensar de esa manera? Yo no digo que se vaya a hacer visible en el reino, no lo estoy diciendo. Simplemente digo que pensar lo contrario nos lleva a negar que Cristo después de la ascensión se puede hacer visible. Y como en las Escrituras aparecen momentos en los que se hace visible, sí, lógicamente lo que ya ha sido puede volver a ser. sin duda. Sin duda. ¿De qué manera estaría presente en el reino? Pues posiblemente tenemos que tener presente que Él ya está presente en el mundo, en la Eucaristía. Pero claro, no lo vemos. ¿Ves? Es una presencia corporal en la Eucaristía desde que se produce la transubstanciación. Velada. Pero seguimos viendo lo mismo. La forma de pan redondeado, blanco, o en el cáliz el vino. Y no cambian los accidentes. La persona cuando comulga percibe los sabores naturales del pan. No cambian los accidentes ni la apariencia, no lo vemos, pero está. Quizá, esto es una especulación simplemente, la presencia corporal de Cristo en la Eucaristía durante su reino resulte menos velada, sea más manifiesto. No lo sé. No lo sabemos, no lo podemos saber. Los que estén viviendo, desde luego, durante el milenio, pues serán santos, ¿no? Podemos decir, prácticamente. Sí, en una de las cartas San Pablo lo dice, él habla de que seremos transformados. Claro. Se produce. Aquellos que lleguen vivos al milenio, aquellos que estén vivos en el momento de la parusía, serán transformados en cuerpos gloriosos. Y capítulo 20 del Apocalipsis, hay otro caballo de batalla o otro elemento de discrepancia. Se habla con mucha claridad de dos momentos en la resurrección. Primero, una resurrección de los mártires o de los santos. Ahí está la duda, si son solo los mártires o todos los santos, es decir, todos los que mueren en gracia, o como dice San Pablo, resucitarán primero los de Cristo. Podemos entender que se refiere a todos los que han fallecido en gracia de Dios. Otros dicen que simplemente los mártires, como un privilegio especial concedido a ellos por haber soportado la parte más recia del combate por él. En fin, esperaremos a que ocurra y entonces sabremos lo que sucede. Sin duda. Porque las dos pueden ser apoyadas con razones o no. A ver si llegamos, porque la prueba será durísima con la gran tribulación. Figúrate. Si no, pero, sí, dime. Digo que será durísima la prueba con la gran tribulación. Tanto es así que Cristo lo que nos dice es que no habrá otra igual. Es decir, fíjate, no habrá otra igual. La historia continúa. Continúa, por eso quiero que me expliques cómo entiende entonces esta corriente que apoya dentro de la Iglesia, porque lo que no es dogmático y está abierto a discusión teológica, eso hemos tenido muchos casos en la Iglesia hasta que pues no se han constituido los dogmas y no ha pasado nada, nadie se ha llevado las manos a la cabeza. Ha sido una sana discusión teológica, ¿no? Entonces, los que defienden esta tesis del milenarismo, ¿cómo entienden que acabaría el milenarismo? ¿Cómo es esa entrega de Cristo al Padre y la unión de la Jerusalén celestial? Todo esto, ¿cómo es? ¿Tú lo puedes explicar? Eso no lo conozco yo muy bien, porque yo soy lento. Digo, cuando intento dominar un tema, pues después me atrevo a avanzar con otro. Vale. Pero de la lectura literal del Apocalipsis se deduce que al final del milenio hay un nuevo soltarse de Satanás, o de nuevo es soltada. Algunos dicen que eso no sucede, pero la dicción literal afirma que sí, que al final del milenio, capítulo 20, 21, Satanás es de nuevo soltado. Parece ser que a los que hayan vivido
y gozado del milenio, con las innumerables ventajas frente a nosotros que tiene de la presencia de Cristo, como quiera que ésta sea, corporal, en la Eucaristía, como quiera que ésta sea. El gozar de haber sido transformados, todo va en contra de la posibilidad de pecar. Por lo tanto, son personas que van a tener esa vida, digamos, en que les será mucho más difícil pecar y por lo tanto condenarse. Serán sometidos al final, parece ser, se deduce, a otra prueba. A otra prueba. Por eso habla de un nuevo soltarse de Satanás que combatirá directamente contra el campamento y ciudad de los santos. Y ahí cae fuego del cielo y acaba con Satanás y lo arroja al infierno, al lago de azufre, donde ya están, dice literalmente, el falso profeta y el anticristo, la bestia. O sea, hay dos momentos temporales distintos, muy claros. Satanás es arrojado definitivamente después de ese último desatarse de él. Es arrojado al infierno ya de manera absolutamente definitiva en un momento temporal diverso, posterior, donde ya están los otros dos, que han sido arrojados al infierno en el momento de la parusía. Hay un intervalo de tiempo entre un hecho y el otro. Por lo tanto, ahí en medio tiene que haber algo. Sí. De historia, de tiempo. Sí. ¿Cuánto puede durar? Siempre se ha dicho 1000 años. Se puede entender en sentido literal o en sentido simbólico. Esto es lo de menos. Sí, sí. Bueno, y luego hay otra frase que aquí que tú tenías recogida, que me has trasladado en todo esto que nos querías compartir. Y fue arrebatado su hijo, llevado a Dios y a su trono. Este versículo presenta otra característica que distingue a este hijo varón de Cristo. No sé si esto lo querías comentar un poco. Sí, eso desde el punto de vista, digamos, filológico. Verás, que es precisamente donde yo me muevo un poquito mejor. Eso es el versículo 5 del capítulo 12 del Apocalipsis. Vamos al mismo. Lo releemos otra vez. 12:5. Dio a luz un hijo varón destinado a regir todas las gentes con vara de hierro. Y fue arrebatado su hijo, llevado a Dios y a su trono. Fue arrebatado, dice en español. Y en latín aparece la expresión raptus est. Mientras que en griego, en tiempo verbal aoristo, el aoristo más o menos equivale al indefinido en el español. En la época que yo estudié le llamaban pretérito indefinido. Yo no sé ahora cómo le llaman en el colegio. El aoristo es, en este caso, pasivo, herpase. Herpase en griego significa coger algo rápidamente, pero en sentido pasivo, es decir, yo cojo rápidamente este libro. Herpase. Herpase se dice del libro. El actor de la acción de coger rápidamente soy yo. Entonces, si estamos diciendo herpase, que al latín se ha traducido perfecto por raptus est, estamos hablando de que el hijo varón no sube al cielo por sí mismo, por su propio poder, mientras que el credo dice, subió al cielo, refiriéndose a Cristo. Sí. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y hablamos de la ascensión. Claro. Del misterio o dogma de la ascensión. O sea que Cristo sube al cielo por su propio poder. Sí, sí. Es una acción suya. Mientras que aquí los verbos están expresados en pasivo. Y un pasivo, además, una voz pasiva muy clara. Sobre todo en griego. Por lo tanto, por esa diferencia de los verbos que se utilizan, y se ha traducido perfecto por raptus est, estamos hablando de que el hijo varón no sube al cielo por sí mismo, por su propio poder, mientras que el credo dice, subió al cielo, refiriéndose a Cristo, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y hablamos de la ascensión, del misterio o dogma de la ascensión. O sea que Cristo sube al cielo por su propio poder. Es una acción suya. Mientras que aquí los verbos están expresados en pasivo. Y un pasivo, además, una voz pasiva muy clara, sobre todo en griego. Por lo tanto, por esa diferencia de los verbos que se utilizan,
Yo creo que este Apocalipsis 12, 5, 6, ese rapto que no tiene el poder de subir al cielo por sí mismo, porque fue arrebatado. Y entonces, si quieres, hay otros testimonios en las Escrituras. Podemos citar a Enoc o podemos citar a Elías, Sí. que igualmente fueron arrebatados. Sí, sí. ¿Tu opinión sobre el tema del arrebatamiento cuál es? ¿A qué arrebatamiento te refieres? ¿A este del Bueno, que estamos hablando? ¿O al primero de esto y luego del resto de posibles fieles. En el resto de posibles fieles no me quiero yo meter, Vale. porque no he profundizado, te lo digo abiertamente. Vale. Eso, hay otros amigos, hay otras personas que han profundizado más que yo y son los más indicados para responder. De acuerdo. Este sí me he metido, he mirado en el diccionario en griego, he destripado el verbo, incluso Sí. en el diccionario de Vox, en griego, Vox es la editorial, no el partido. No el partido. El diccionario Sí. Vox en griego menciona que herpase es un aoristo pasivo utilizado en el Nuevo Testamento con ese concreto significado. Fíjate. Coger algo rápidamente. Entonces, en conclusión, es obvio que no se refiere a Cristo, se refiere a un personaje histórico que tú lo identificas con el gran monarca. Sí. Y no se refiere a Cristo por el tiempo verbal que utiliza. Bien. Entonces, va a haber un momento en la parusía que va a ser arrebatado el gran monarca, ¿es eso? Antes. Justo. Antes, durante la persecución, durante la gran tribulación, durante la persecución, durante la gran tribulación. Claro, para ser protegido. Efectivamente. Ahí, capítulo 12 menciona muy claramente que la mujer está perseguida. El dragón quiere devorar a ese hijo varón, lo quiere devorar. Y la mujer es llevada al desierto. Llevada al desierto donde es mantenida, alimentada durante ese tiempo. Un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Y su hijo fue arrebatado, o en latín raptus est, o en griego herpase, al cielo. Deduzco yo que para protegerlo de esa persecución, de esa gran tribulación. Porque tiene que regir con vara de hierro durante el milenio. Claro, porque si así no fuera, si no interviniera Dios protegiéndole de esa manera, pues podría ser aniquilado perfectamente, eliminado como cualquier otro fiel cristiano. Mientras que para él tiene Dios reservado ese importante papel de ser nada menos que su vicario en el orden temporal, pues interviene para protegerlo. Por eso entra dentro de lo razonable esto del arrebatamiento que está explicando Mauricio Zaeta, de que algunos que Dios en sus misteriosos designios y planes a lo mejor tenga destinados para el milenio, quiera protegerlos de esa manera. Yo ahí no quiero entrar, Arturo, porque no es un tema en el que me haya metido a estudiarlo todavía. No, entonces, de acuerdo. Verás, ¿para qué te voy a decir algo? No. Puedo meter la pata. Sí, no he nada. No lo he estudiado. Nada, simplemente era mi opinión de decir que sí. Me centro en este concreto arrebatamiento porque quiero subrayar la importancia de los verbos utilizados en latín y en griego. El Apocalipsis, al igual que el Evangelio, fue escrito en griego. El griego en la parte oriental del Mediterráneo es como el inglés ahora. Era la lengua común, utilizada incluso más que el latín. Entonces, esos tiempos verbales que expresan una acción en pasivo tan notoria, tan clara, a mí me lo refieren con claridad. No hay que confundirlo con la ascensión. Por lo tanto, este hijo varón, parido con dolor, no es Cristo, es otro. Sí. Me atrevo a decir. Y parece que le encaja a este personaje, ¿no? Parece. Yo estimo que sí. Hay quienes han estudiado este tema todavía profundizando más por el Antiguo Testamento, buscando referencias en el Antiguo Testamento a esta figura. Yo hasta ahí no he llegado, porque ya te digo, yo cojo un herpase o un texto así y hasta que no lo desmenuzo y lo desmigo no paro. Porque quiero convencerme de que efectivamente esa acción, ese tiempo verbal está ahí puesto de esa manera por ese motivo y no por otro. Y le doy muchas vueltas.
Bueno, vamos a suponer entonces que sea así, vamos a pensar que pueda ser así y que Dios en un momento dado durante la gran tribulación, en el momento que quiera que sea, pues le proteja de esta forma para garantizar su presencia y demás. Y hasta que eso no ocurra, ¿cuál sería entonces el papel, qué intuyes tú que podría ser el papel de este gran monarca? Eso ya es meterme en opiniones personales. Sí. Yo creo que el triunfo no es del gran monarca, es de Cristo. Cristo en la parusía acaba con sus dos antagonistas que han estado ahí, el falso profeta y el anticristo. Los fulmina, literalmente. Incluso el Apocalipsis dice que los arroja vivos al infierno. Y al instituirse su reinado, ahí aparece el gran monarca. No es que sea vencedor por sus propias obras o logros humanos, no, no. El venerable Olshauser dice que sí, pero aunque este sacerdote a mí me merezca el mayor de los respetos y lo he estudiado también mucho, últimamente me inclino a pensar por qué no. Ya. Porque eso de que el gran monarca venza por sus propios medios, por mucha ayuda que tenga del cielo, me parece que nos puede conducir a creer o a desviarnos hacia un mesianismo de tipo secularizado. Sí, sí. Y entonces, dado que nos hallamos ante las puertas de estos acontecimientos, de eso estoy yo convencido también, pues prefiero pensar, además es la dicción literal de los textos apocalípticos, prefiero pensar que es Cristo quien vence, aniquila, fulmina a esos dos antagonistas, al falso profeta y al anticristo, e instaura su reino y por lo tanto el gran monarca aparece ahí, lo mismo que instituyó a San Pedro vicario suyo después de la ascensión junto al mar de Tiberíades. Hay un momento histórico concreto. Sí. Las tres preguntas famosas, conocidas. Sí. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Entre comillas, para darle morcilla, valga la expresión, por las 3 negaciones, ¿no? Sí. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Por 3 veces se lo pregunta. Pues igual, habrá un momento en el que Cristo instituye al gran monarca como vicario en el orden temporal. Suyo. Vicario suyo en el orden temporal. ¿De qué manera? Pues ya no lo sé. Lo sabremos si Dios quiere. Sí, igual que pasa. ¿Y de Pedro Romano quieres comentar algo? El venerable Olshauser dice que Pedro Romano, el último pontífice romano, él lo encuentra referido, creo que es en el capítulo 14 del Apocalipsis. Habla de un ángel y él lo relaciona con ese último papa. Bueno, Pedro Romano está más mencionado en las profecías privadas que en el Apocalipsis. Yo la verdad es que a ese tema lo tendría que profundizar. No me he metido con ese personaje en las Escrituras. Ahora, bien es verdad que podemos deducir lo siguiente. La sucesión apostólica se mantiene en el tiempo y está garantizada. Aunque a lo mejor hay algunos intervalos en los que se produce cierta sede vacante o sede impedida o como quieras llamarle, pero está garantizada. Pues habrá un último papa que será contemporáneo de la gran tribulación y de la parucía, un último papa que contemplará y verá esos hechos. Pues ese es Pedro Romano. ¿Tú piensas que podría llegar al milenio Pedro Romano? No se sabe, ¿no? No se sabe, pero yo creo que sí. Sí. Salvo que muera mártir. Verás, fíjate, he dicho, iba a decir, salvo que muera mártir. Pero eso es otra vía de llegada al milenio. Sí, sí. Porque en el momento de la parusía tiene lugar la primera resurrección. La diferencia está en si resucitan solo los mártires, como un privilegio especial suyo, o resucitan todos los santos para reinar con Cristo. O sea que si Pedro Romano muere mártir antes de la parusía, pues llegará al milenio resucitado. En esa primera resurrección. Estupendo. Sí, yo lo veo así. Estupendo. Bueno, pues no sé si tienes algo más que añadir como síntesis o mensaje final a todo esto. Podemos decir que referencias al reinado de Cristo, al reino de Cristo en este mundo,
no solamente es el texto que he dicho de San Juan, capítulo 18, ante Pilatos, hay muchas. Podemos mencionar, por decir otra, unos momentos, unas horas antes, en la última cena, por decir otra. Mateo capítulo 26, versículos 27 al 29. La frase de nuestro Señor durante la última cena. Ya no beberé más de este vino hasta que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. Ya no beberé más de este vino, ya ha tenido lugar la última cena, la consagración y todo, hasta que lo beba nuevo con vosotros, con los apóstoles, en el reino de mi Padre. Una de dos. O esto tiene un significado simbólico, etéreo, vago, o significa literalmente lo que significa. Claro. Está hablando de un vino nuevo, lo cual guarda relación con yo hago todas las cosas nuevas. Sí. O en otros textos de las cartas de San Pedro, de San Pablo, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Sí. Yo no lo beberé más hasta que lo beba con vosotros. Los apóstoles están muertos, ¿no? Sí. Pero el Cristo nuestro Señor lo beberá con ellos, con vosotros, nuevo el vino, en el reino de mi Padre. Yo me inclino por entender que esto significa lo que significa literalmente. O sea, hay un reino, hay un vino nuevo, y los apóstoles beberán de ese vino nuevo con Cristo nuestro Señor en el reino. Lo que requiere la materialidad del vino nuevo, transformado, y los cuerpos gloriosos. Para un católico, sí, desde luego, para un católico que no estuviera nada familiarizado con este tema del gran monarca, ¿qué piensas tú que le ha podido aportar de novedoso que le ayude a su fe y esperanza? Yo recomiendo leer ese libro del padre José María Corbató. José María Domingo Corbató. Si quiere y se puede poner el enlace donde se puede descargar. Apología del Gran Monarca se llama. Y aparece editado en PDF. Es denso, pero es muy interesante. Es muy interesante. Y ahí se puede uno enterar bastante de un sinfín de detalles relacionados con profecías privadas acerca de este personaje. ¿Y en qué le puede ayudar a una persona? Pues mira, no tanto en la fe como en la esperanza. No tanto en la fe como en la esperanza. No añade a la fe gran cosa, pero a la esperanza sí, porque si somos honestos con nosotros mismos, todos deseamos un mundo mejor, en el que reine la justicia, reine la paz, no fruto de las ideologías, un mundo mejor de verdad, con paz en las familias, en las naciones, con un gobernar honesto, con un criterio de justicia. Si simplemente todos cumpliéramos los mandamientos, pues este mundo mejor nacería por sí solo. Ahora, tú pecas, yo peco, el otro peca, los demás allá pecan en mayor o menor grado, pecados veniales, pecados mortales, pecados bestiales, pecados canallas, pecados de toda clase, y toda esa suma de pecados a lo largo de la historia impiden, obstaculizan, entorpecen que ese mundo mejor surja. Pero esa esperanza está y permanece. La esperanza es una virtud teologal. Pues ¿en qué le puede ayudar a un cristiano de nuestro tiempo? Pues pensar que ese mundo mejor va a llegar y se va a producir, fruto del reinado de Cristo nuestro Señor en este mundo, con un orden de justicia, de paz, en todos los aspectos, familia, naciones, gobierno, el trabajo dignificado, todo. Pensemos en esos conceptos, justicia y paz. Y verdad. Para mí verdad es la palabra clave, es lo que está en gran crisis. De hecho, el príncipe de este mundo es el padre de la mentira y por tanto la verdad es la clave, reinará la verdad. Reinará la verdad también, porque el mismo Cristo lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Entonces, un fruto de su reino en este mundo es también la verdad. Por lo tanto, proscrita la mentira, como otros tantos pecados. Pues en la esperanza le puede ayudar. En la esperanza le puede ayudar. En tener esperanza de que cuanto más cerca se pueda encontrar ese momento, a lo mejor le coge y lo puede ver. Lo puede llegar a vivir. Si sobrevives a la gran tribulación, o al menos, si mueres en gracia de Dios, no digamos, si eres mártir, pasas al reino seguro, porque está profetizado y está dicho en las Sagradas Escrituras. Resucitarán y reinarán con Cristo 1000 años. Eso es literal. Es lo que ha enseñado la Iglesia durante los 5 primeros siglos. Una forma de llegar a ese reino es el martirio, pero el martirio ya sabes que es una gracia, no hay que buscarlo. Sí. En cualquier caso, estar en gracia, procurar estar en gracia para poder ver ese reino, si no resucitas en la primera resurrección, porque no te corresponde a ese privilegio, pues al menos ser consciente, verlo desde el otro lado. Y simplemente saber que este mundo donde nosotros desplegamos nuestra vida, llegará un momento en el que reinará la verdad, la justicia y la paz. Frutos traídos por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza. Amén. El amor de Dios, el reino de Dios entre nosotros. El amor de Dios, Dios es amor y sin ninguna mancha de pecado. En fin, pues Rafael, muchísimas gracias por este trabajo tan magnífico que nos has compartido con tanta, bueno, con tanta pasión y amor a la verdad, que es de lo que se trata. Porque es como dice la carta a los tesalonicenses, la verdad que les podría haber salvado. Así que aspiramos a ser salvados porque tengamos amor a la verdad, ¿no, Rafael? Así es. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias y que Dios te siga bendiciendo y dando estos frutos maravillosos que tienes la amabilidad y generosidad de compartir. Terminamos como siempre con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Tú eres abogado, pero qué mejor que tener a María, nuestra madre, como abogada, ¿no? En el reino, los abogados no haremos falta. Ni los psiquiatras. Tampoco. Somos fruto, como otras profesiones, del pecado original. Los jueces tampoco. Ni los médicos. Claro, porque una de las facultades de los cuerpos gloriosos es la impasibilidad. Por lo tanto, médicos. Bueno, un misterio. La farmacia también desaparecerá. Nada, desaparece. La farmacia fuera. Bueno, un misterio maravilloso que lo esperamos todo de Dios, como Dios quiera, cuando Dios quiera y en fin. Un abrazo, Rafael. Dios te bendiga. Igualmente, Arturo. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.